¿Qué harías si perdieras tu salud, tu reputación y tus amigos y hasta el apoyo de tu familia, pero aún así te aferras a la esperanza de ver a Dios cara a cara? Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. En este interesante capítulo, el capítulo 19 del libro de Job, encontramos uno de los testimonios de fe más extraordinarios de toda la Escritura. En medio del sufrimiento más profundo, Job pronuncia palabras que han inspirado creyentes durante siglos. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuál es la gran pregunta de este capítulo? ¿Es que en realidad puede existir esperanza real cuando el sufrimiento, la soledad y la muerte parecen haberlo destruido todo? ¿Alguna vez te has sentido abandonado? Incluso llegas a pensar que Dios guarda silencio mientras tu mundo se derrumba. Desde el punto de vista literario, Job 19 ocupa una posición estratégica en los diálogos del libro. Después del duro discurso de Bildad, Job responde con una mezcla de lamento, protesta y fe. Lo sorprendente es que el capítulo avanza desde la queja humana hacia una de las declaraciones de esperanza más notables del Antiguo Testamento. Yo sé que mi Redentor vive. El libro de Job pertenece a la literatura sapiencial, y aunque su autor no es identificado explícitamente, la tradición judía antigua lo relacionó con Moisés como autor, mientras que muchos estudiosos modernos consideran imposible determinarlo con certeza. No existe evidencia suficiente para afirmarlo con certeza. El contexto cultural refleja costumbres compatibles con el antiguo cercano oriente. Riqueza medida en ganado, autoridad familiar amplia y longevidad notable. El propósito del libro no es explicar exhaustivamente el origen del sufrimiento, sino mostrar la relación que hay entre la fe y la crisis. Job 19 se vincula con textos como el Salmo 22, Isaías 41:14 y Daniel 12:2, donde aparecen temas de abandono, redención y esperanza futura. Esta estructura puede dividirse en tres movimientos, tres perícopas. La primera de ellas, el dolor causado por los amigos. Job denuncia la crueldad de quienes deberían consolarlo. En segundo lugar, el abandono total. Dios parece lejano, mientras familiares, siervos y esposa y amigos se apartan de él. La acumulación de relaciones rotas constituye una poderosa imagen poética de aislamiento. En tercer lugar, la tercera perícopa, la esperanza en el Redentor. Aquí se produce el giro teológico del capítulo. El término clave es Goel, que significa redentor o pariente vindicador. En Israel, el Goel defendía los derechos familiares y restauraba la justicia. Job afirma que su verdadero defensor vive y finalmente actuará a su favor. El versículo 25 no presenta explícitamente una profecía mesiánica. Lo que el texto afirma
es que Job confía en su Redentor, que lo vindicará. La interpretación cristiana posterior identifica legítimamente en ese Redentor una anticipación teológica de Cristo. Un detalle frecuentemente pasado por alto aparece en Job 19:24. Job desea que sus palabras sean grabadas con cincel de hierro y con plomo en piedra. La arqueología confirma que en el antiguo cercano oriente existía la práctica de rellenar inscripciones grabadas con metal para aumentar su durabilidad y visibilidad. La famosa inscripción de Bistun demuestra técnicas similares de monumentalización textual. La autora cristiana Elena G. de White identifica este pasaje como un punto culminante espiritual en la experiencia de Job. Según Profetas y Reyes, Job se elevó desde la desesperación hasta la confianza absoluta. Esto con el poder de Dios. Asimismo, se relacionan las palabras de Job con la esperanza de la resurrección y el encuentro final con Dios. Esta conexión no modifica el significado original del texto, sino que amplía su aplicación dentro de la revelación progresiva de la Escritura. Job tiene la confianza. Por esto, no solamente afirma que existe un Redentor vivo, que finalmente lo vindicará. Lo que la fe cristiana ve posteriormente, ve a Jesucristo y cómo éste cumple perfectamente la función del Redentor definitivo mediante su muerte, su resurrección e intercesión. Job anheló ver a su Redentor. Cristo hizo posible que los redimidos vean a Dios cara a cara. Job 19 se relaciona con la segunda venida de Cristo. Es una creencia dentro de las 28 creencias adventistas. El estado de los muertos, pues la esperanza se proyecta hacia una futura intervención divina, no hacia una conciencia inmediata después de la muerte. La resurrección se refiere a una resurrección corporal, implícita en las expectativas de ver a Dios. Leamos con detenimiento y observemos que aquí también se pueden observar algunas creencias. Una de estas tiene que ver con la segunda venida de Cristo, cuando la vindicación final será visible. Otra de las creencias nos señala el estado de los muertos, pues la esperanza se proyecta hacia una futura intervención divina, no hacia una conciencia inmediata después de la muerte. Otra de las creencias también se puede observar en la resurrección corporal, donde está implícita la expectativa de ver a Dios. Y finalmente, el gran conflicto, donde la fidelidad de Job es puesta a prueba ante el universo. Muchos hoy enfrentan ansiedad, duelo, enfermedad crónica, rechazo familiar o crisis de fe. Job enseña que la fe auténtica no consiste en negar el dolor. Él lloró, protestó y preguntó. Sin embargo, se negó a abandonar completamente su confianza en Dios. La esperanza bíblica no depende de las circunstancias presentes, sino del carácter del Redentor. La verdad transformadora de Job 19 es que la fe madura puede coexistir con preguntas no resueltas. Job no comprende su sufrimiento, pero reconoce suficientemente a Dios para seguir confiando. La esperanza cristiana no nace de entenderlo todo, sino de saber quién sostiene nuestra vida. Job 19.
nos conduce desde el valle de la soledad hasta la cumbre de la esperanza. El patriarca perdió casi todo, pero conservó lo más importante, la convicción de que Dios tendría la última palabra. ¿Está mi fe basada en comprender los caminos de Dios o en confiar en el carácter de Dios aun cuando no entiendo sus caminos? La situación de Job cambió después. La esperanza en el Redentor apareció antes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.